Estudio, investigación, diagnóstico. Etapas generales del proceso de investigación. 1. Formulación del problema. Determinación de lo que pretende investigar de acuerdo al ámbito, sector de investigación y objetivos del programa de desarrollo de la comunidad. 2. Diseño de la investigación. 3. Constitución del equipo de investigación. 4. Elección de los instrumentos metodológicos. 5. Organización del material de consulta e investigación. 6. Elección de tipo de muestra y de la unidad de muestreo cuando la índole del trabajo así lo exige. 7. Prueba previa de instrumento y de procedimientos. 8. Preparación de la comunidad de la organización o grupo en el cual se realizará la investigación. 9. Obtención y recolección de datos. 10. El conocimiento proveniente de la práctica e iniciación de tareas preliminares y de inmersión dentro de la comunidad. 11. Clasificación, codificación y tabulación de datos. 12. Análisis, elaboración e interpretación de los datos. 13. Elaboración de informes contenidos de los resultados de la investigación y del diagnóstico. 1. Formulación del problema. Para la formulación del problema es importante seguir un esquema, el cual es problema, investigación y respuesta. La situación problema desde la que se parte en un estudio para un programa de desarrollo de la comunidad. Puede ser la comunidad en donde se va a trabajar, un aspecto de la problemática de la misma o un área que se escoge como campo para desarrollar un programa. 2. Diseño de la investigación. Esta segunda fase consiste en elaborar el esquema, prototipo o modelo que indica las decisiones, pasos y actividades a realizar a llevar a cabo una investigación. Marco teórico referencial. Dice que se expresan las preposiciones teóricas, generales, las teóricas específicas, los postulados y supuestos que sirven de marco referencia o problema o problemas que son motivos de estudio en la investigación. Por otro lado, la elaboración de la estructura general de la investigación dice que consiste fundamentalmente en elaborar el paradigma de las operaciones a realizar con variables y que puede entenderse también en un estudio para el desarrollo de la comunidad como la elaboración de una guía general de investigación. La coordinación de tareas y diagrama del proceso general de la investigación dice que es la coordinación de tareas que al utilizar un diagrama que indique las diferentes fases, los tiempos en los que debe realizarse cada momento de una investigación. El esquema presupuestario o administrativo dice que es pretender hacer las investigaciones sociales, en este caso serían serias, sin contar con los medios financieros suficientes. Número 4. La elección de los métodos y técnicas a utilizar. Los métodos y técnicas a utilizar, las armas metodológicas, depende en cada caso concreto de una serie de factores, como lo son la naturaleza del fenómeno a estudiar, el objetivo de la investigación, los recursos financieros disponibles, el equipo humano que realizará la investigación y la cooperación que se espera lograr del público. Los métodos y técnicas tienen un carácter instrumental. Número 5. Organización del material de consulta e investigación. Al hablar de organización del material, se hace referencia a tres tareas diferentes pero complementarias. Número 1. La organización del material de consulta que hace referencia al área o sector que se ha de realizar el programa. Número 2. La organización del material que hay que consultar para realizar la investigación. Y número 3. La organización del material mediante la ordenación de las informaciones y datos recogidos durante la realización de la misma investigación. Apenas se inician las actividades, un programa de desarrollo de la comunidad con el fin de lograr el mejor ordenamiento y aprovechamiento del material. Número 6. Determinación y elección de la muestra. En el caso de pequeñas poblaciones, la utilización de una muestra se hace absolutamente necesaria en razón de la complejidad de las tareas de recopilación, clasificación y análisis de los datos, con todo lo que ello implica de costo y tiempo. Lo esencial es que la muestra sea representativa del total que se desea estudiar. Se confía a un estadístico o un equipo de cálculo y estadística, puesto que la elección de la muestra se trata de una materia que exige una especialización en el campo matemático de la estadística. Número 7. Prueba previa de instrumentos y procedimientos. No basta con haber elegido los instrumentos metodológicos de acuerdo al problema a investigar, es necesario que estos procedimientos sean aptos para abordar científicamente esa realidad concreta.
El modo que podríamos denominar clásicos para realizar esta prueba es el denominado test preliminar o investigación de ensayo, el cual consiste en realizar la investigación para determinar la validez de los métodos y procedimientos utilizados. En otros casos se someten a prueba de validez y seguridad métodos y procedimientos que ha de valerse de los mismos. Preparación de la comunidad o el grupo en el que se realizará la investigación. Nos dice que la comunidad o institución en la cual o sobre la cual se va a realizar la investigación también puede o debe ser preparada. Existen dos tipos de tareas o actividades en las preparaciones de la comunidad. La primera es crear un clima favorable para el trabajo sobre el terreno. La segunda es la preparación para incorporar a algunos miembros de la comunidad en la realización del estudio. Número 9. Obtención y recolección de datos. La investigación y llevadas a cabo todas las tareas que permiten la puesta en marcha de una investigación corresponde pasar a las tareas del campo con el fin de realizar el estudio. Las técnicas más desarrolladas en la recopilación de datos en las ciencias sociales son las siguientes: la observación, la entrevista, el cuestionario, la recopilación documental, la escala de actitudes y opiniones, los test, la sociometría, la sistemática diferencial y el análisis de contenido. Número 10. El conocimiento proviene de la práctica. Este contexto y en esta fase del proceso habla de un conocimiento proveniente. La práctica tiene una doble dimensión que desde nuestra perspectiva está totalmente entrecruzada. El conocimiento que se adquiere como consecuencia de haber iniciado algunas tareas sobre el terreno y el conocimiento que proviene de la inserción e inversión dentro de una determinada realidad en la cual se va a llevar a cabo el programa de desarrollo documental. La encuesta se basa en la idea de que las personas pueden ofrecer una explicación de su comportamiento, sus acciones, a quien les pregunta sobre ellas. La encuesta es una técnica propia de las ciencias sociales y humanas que lleva implícito el supuesto de que el sujeto que la utiliza es un investigador, en la medida en que puede ofrecer explicaciones reflexivas y constatarlas con la experiencia. El cuestionario es un instrumento de recogida de datos utilizada a gran escala, no solo en el campo de la educación y la sociología, sino también en otras áreas. Consiste en una serie de preguntas o ítems acerca de un problema determinado que han de contestarse por escrito. Etapas de la elaboración de un cuestionario. 1. Definición y delimitación clara del problema a investigar, teniendo en cuenta que este debe de ser lo más concreto posible. 2. Preencuesta. 3. Formulación de las categorías y su operativización. 4. Determinación de la población y muestra. 5. Redacción del proyecto del cuestionario. 6. Selección de las preguntas más representativas para el problema de la investigación. 7. Admisión de dicho cuestionario a una muestra experimental. 8. Discusión de resultados y revisión de las preguntas. 9. Redacción definitiva del cuestionario. 10. Definición del modo de administración del cuestionario y computación de resultados. Aspectos a considerar en el diagnóstico. El diagnóstico comprende las siguientes tareas: sistematización de la información y datos sobre la situación problema de una determinada realidad, de cómo se ha llegado a ella y cuáles son las tendencias. Se intenta establecer la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas y la jerarquización de los mismos en función de ciertos criterios ideológicos, políticos y técnicos. El conocimiento de los factores más relevantes dentro de la actividad o aspecto que interesa considerar, de las diferentes fuerzas en conflicto y de los factores que actúan de manera favorable, neutra o desfavorable para alcanzar los objetivos o la finalidad propuesta.
Incluye también la determinación de recursos e instrumentos disponibles en función de la resolución de los problemas, satisfacción de necesidades o carencias detectadas. Tiene por finalidad servir de base para acciones concretas de un plan, programa o proyecto, conforme a un determinado proyecto político. Fundamentar las estrategias que se han de expresar en una práctica concreta, conforme a las necesidades y aspiraciones manifestadas por los propios interesados, pueblo, comunidad, grupo u organizaciones. Las principales pautas de tipo general que se ha de tener en cuenta para el diagnóstico puede resumirse en lo siguiente: realizar estudios e investigaciones tanto cuanto se necesite para la acción, determinar una situación además de los factores económicos y sociales, incluir los factores endógenos, principalmente la situación de dependencia. La investigación social clásica está relacionada entre el investigador y la realidad estudiada, ya que el investigador estudia la realidad del pueblo desde afuera. Tiene el tipo de conocimiento una finalidad que es lo esencial de la investigación de la realidad, lo cual se otorga una gran importancia al uso de técnicas y procedimientos sofisticados, así como también tiene relación en el conocimiento y acción. Cuando estos conocimientos se debe aplicar servir los intereses de las clases dominantes que financian o cargan las investigaciones. En la metodología propuesta, esta se conoce desde dentro, donde no existe la dicotomía o separación entre trabajador social y pueblo. El conocimiento se adquiere de un estado crítico, desalientante y concientizador. Además, constituye una motivación para la acción. El método de referencia varía según las diferentes interpretaciones y enfoques que se tiene en la realidad, ya sean los elementos teóricos, categorías y conceptos, conocimiento empírico, acumulado y sistematizado, valores e ideología, teoría general y teoría específica. El valor principal de las teorías en suministrar lo que se conoce como conceptos sensibilizadores que alertan al estudio sobre la posible importancia de un conjunto dado de las variables. A continuación, vamos a desarrollar los 5 pasos del diagnóstico participativo. El paso número 1 es identificar el problema del diagnóstico. Como en todo diagnóstico, partimos de una situación irregular o problemática que necesita ser cambiada. Para ello, es imprescindible bien el problema. Una vez seleccionado el problema, será el resultado del diagnóstico y el razonamiento que se den. De todas formas, podríamos considerar críticas como estos: la gravedad y la urgencia del problema, el número de personas afectadas y el grado de movilización de la gente. Después lo vamos a precisar un poco más, o sea, tratamos de llegar a una idea más precisa de lo que abarca el problema de nuestro diagnóstico. Para ello reflexionamos junto con la población involucrada a partir de la pregunta: ¿qué sabemos del problema? Las manifestaciones del problema, los concretos en que se evidencia y los comportamientos de la gente. El segundo paso es elaborar un plan de diagnóstico. En este paso nos corresponde preparar las actividades y los recursos para investigar el problema. La preparación parte de una discusión amplia sobre lo que queremos lograr en el diagnóstico, es decir, discutimos los resultados u objetos que perseguimos. El tercer paso, de recoger las informaciones. Aquí vamos a proponer en práctica las actividades que preparamos en el paso anterior. Recogemos la información que nos hace falta para lograr un mejor entendimiento del problema. Aquí también podemos distinguir 2 tipos de fuentes de información, primaria y secundaria. Las fuentes primarias son la realidad concreta y las personas que viven en ella. Las secundarias son documentos, libros, mapas, etc., que trataban de la zona o del problema.
En la fuente secundaria generalmente intenta describir o explicar la realidad. A veces son resultados de otras investigaciones o pequeños estudios. Puede ser de tipo teórico y pueden tener muchos datos y cuadros. En el paso 4 hablaremos sobre procesar las informaciones recogidas. Este paso consiste justamente en reflexionar sobre la información para darle orden y sentido. En este paso agruparemos las informaciones similares de acuerdo a ciertos aspectos que nos interesan, por ejemplo, informaciones sobre diferentes grupos involucrados, hombre y mujer, compañeros de distintas ocupaciones o lugares de vivienda, etc. Aspectos económicos, políticos e ideología de la realidad diagnóstica, aspectos locales del problema y aspectos regionales o nacionales, aspectos actuales del programa y aspectos históricos, aspectos coyunturales y estructurales del problema, es decir, los aspectos pasajeros y los más permanentes. El paso número 5, socializar los resultados. Aquí lo que nos toca compartir y discutir con la población la información que hemos analizado. Apuntamos a decidir entre todos qué vamos a hacer respecto al problema. Realizamos las siguientes actividades. Una de las primeras actividades que es elaborar materiales deductivos. En la elaboración de materiales educativos preparamos algunos materiales atractivos y comprensibles que vamos a utilizar para promover la discusión de la población. La segunda actividad es realizar eventos de socialización. Esto sirve para discutir los resultados, organizamos jornadas especiales o aprovechamos asambleas y reuniones corrientes. Podemos hacerlas con toda la población o con distintos grupos. Por ejemplo, organizar y no organizados, dirigentes y bases, mujeres y hombres. Esto dependerá de las circunstancias específicas en que estemos. La actividad número 3 será la toma de decisiones, en donde finalmente llega la hora de tomar la decisión. Aclaramos si los resultados explican suficientemente nuestros problemas. Si no nos satisfacen, tendremos que completar alguna información más. En donde la decisión clave a tomar es qué debemos hacer para enfrentar el problema. Hay diferentes formas de trabajo para esto. Existen múltiples técnicas para este paso. Nos interesan sobre todo lo que proporciona la más amplia participación de los compañeros, las que facilitan la expresión abierta y la toma de decisiones. Para la presentación de los resultados podemos utilizar entre todo el sociodrama. Se puede usar el audiovisual, el dibujo y los murales. En el caso de datos numéricos sirven mucho los gráficos estadísticos como quesos, barras y curvas.